Estamos ahora con el secretario de Control y Seguridad de la Municipalidad de Esperanza, César Lloria. Gracias por estar acá. Buenas noches. ¿Todavía hay secuelas de la tormenta en materia de alumbrado y todo lo que tenga que ver con semaforización y este tipo de cuestiones? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, todavía estamos lamentablemente con las consecuencias de la tormenta, que bueno, como todos saben, dentro de todo aquí en la ciudad de Esperanza no fue tan grave porque hemos recibido un viento fuerte con ráfagas de aproximadamente 70-75 kilómetros por hora y por ahí una ráfaga desprendida de 93 kilómetros por hora, que gracias a Dios fue una sola, pero ese viento sostenido de un poco más de 70 kilómetros por hora hizo que nos provoque un daño, nos haga caer árboles, gajos, y que también nos haga caer cables y postes. Todavía estamos sufriendo esas consecuencias porque tenemos tenemos lugares de la ciudad, barrios de la ciudad en donde todavía hay algún que otro gajo sobre alguna vereda, y uno de los principales puntos de la ciudad, que es un lugar céntrico, sobre calle Beruti, a la altura del 1200, tenemos un poste de telecom que, bueno, lamentablemente el viento hizo que se apoye sobre sus cables, entonces está cortando la calzada, y que, bueno, por una cuestión preventiva hubo que justamente cortar la calzada para que eso haga que no se produzca un accidente aún mayor todavía. Y también junto a eso, el semáforo de la esquina de Ilía y Ruta 6, que, bueno, mayormente es conocido como el semáforo de Soler y Ruta 6, pero es calle Ilía. Bueno, este también sufrió las consecuencias de un rayo, un semáforo que es muy muy importante para lo que es la ciudad, para la entrada, para la salida de la ciudad, que hacía poquito tiempo que estaba funcionando 24 horas. Hizo que, bueno, este rayo lo quemó entero, podemos así decirlo, que ni siquiera los cables le sirven. Entonces, bueno, todo el sistema que tiene, todo el comando del semáforo hizo que haya que mandarlo a reparar a la empresa proveedora, y bueno, eso también va a demorar ahora un par de días hasta que lo tengamos, y que, bueno, que también mientras tanto los chicos ya han cambiado los cables a esta altura, pero bueno, el sistema en sí del semáforo, la reparación, nos va a llevar unos días, y bueno, eso es una de las peores consecuencias que hemos sufrido con respecto a este temporal. Hemos sufrido también árboles que han caído gajos arriba de algún que otro auto. ¿Y en el parque donde hubo daño a tinglados, por ejemplo, hay alguna en el parque industrial también sufrido? Sí, exactamente. Bueno, eso también eso ya es algo más privado, que no afecta a la normal circulación dentro de lo que es la ciudad, pero sí, también ha sufrido en el parque industrial una empresa, lamentablemente, que le haya arruinado el tinglado prácticamente por completo. ¿Qué vamos a hacer con las licencias a partir de la adhesión de provincia a la cuestión que tiene que ver con esta nueva reglamentación, que ya adoptaron otras provincias también? Claro, bueno, con respecto a las licencias, lo que ha adoptado la ciudad de Esperanza es seguir con los lineamientos de provincia. En su momento, cuando salió esto por boletín oficial de la Nación, se había adoptado de prorrogar, de esperar por 60 días para estudiar bien qué era lo que se iba a considerar, qué era lo que se iba a adoptar. Y bueno, a partir de este lunes acá, desde el día de ayer lunes, bueno, las licencias, vamos así decirlo, para el vecino, para el usuario común y corriente que maneja una moto, que maneja un auto, ese vecino va a poder seguir aquí en la ciudad de Esperanza renovando su licencia de conducir, sacando su turno, y seguir con los estamentos como venía hasta ahora, con el teórico práctico, con la revisión médica, pero no así el vecino que utiliza el carnet como conductor profesional o como para una maquinaria pesada o para un camión. Ese vecino anteriormente tenía que sacar su licencia de conducir en la ciudad de Esperanza. Si era un carnet profesional, tenía que también, bueno, hacer su curso teórico práctico, y tenía que hacer
tenía que pasar por el INTI en Santa Fe, hacer una licencia interjurisdiccional. Y bueno, ahora lo que se hace es que solamente se haga en la ciudad de Santa Fe este examen teórico-práctico, como te decía, y la revisión médica. Y bueno, una vez que tienen esa parte, que están aprobados, ahí sí tienen que pasar por la ciudad de Esperanza, por el centro de Esperanza, a que se le haga la emisión de la licencia de conducir. ¿Por qué se adoptó la decisión? ¿Había a lo mejor situaciones que no estaban vinculadas al buen proceder cuando se hacían estas revisiones médicas, por ejemplo? ¿No eran del todo profesionales? ¿Por qué uno empieza a pensar qué necesidad de hacer este tipo de cambios, incluso descentralizar un poco más? ¿Cuál es el control al que quieren llegar? No, eso ya no te lo sabría decir por qué se ha tomado, en base a tu pregunta, se ha tomado esa decisión. Nosotros aquí desde la ciudad de Esperanza, desde el año pasado que estábamos brindando el servicio médico completo de lunes a viernes, porque bueno, cuando llegamos al gobierno era una de las fallas y uno de los reclamos que teníamos, que por ahí no había un médico a toda hora, o que por ahí no estaba el psicólogo presente en el lugar los 5 días de la semana, y que por ahí tenían que ir hasta otro lugar para hacer esa parte médica. Bueno, nosotros desde el municipio el año pasado adoptamos la atención de lunes a viernes in situ ahí en Amado Frank, en la sede, al lado de la sede del SICAE. Para nosotros esto es lamentable porque bueno, es como que por ahí podemos decir que quizás damos un paso atrás, pero bueno, a otros seguramente le conviene porque hacen la licencia en un solo lugar. Yo no me consta de que aquí en la ciudad de Esperanza haya beneficios, porque no es así, inclusive todo lo contrario, por ahí hay algún reclamo de que se es un poco exigente. Pasa que también tenemos un monitor en donde la persona que va y hace la licencia de conducir, cuando hace el examen práctico o teórico, tiene que, bueno, apretar unos comandos, ¿no es cierto?, como para poder referir y transparentar su reacción, inclusive, ante lo que la máquina te exige. Y bueno, eso no hay forma de burlarlo. La máquina, la computadora misma, el monitor ya está programada para eso. Entonces el médico no puede regalar el examen a la persona, porque la misma computadora, el mismo sistema es el que te da el aprobado de la persona. Bueno, como te decía, seguramente se ha querido centralizar en un lugar, como ser en la ciudad de Santa Fe, porque bueno, es una cuestión interjurisdiccional y que ahí pueden desde otras localidades también concentrar todo en un solo lugar. ¿Podría abaratar costos para el Estado? Seguramente que sí, para el Estado, y quizás también se puede abaratar costos para el mismo usuario también, que tiene que hacer una sola licencia en un solo lugar. Pero bueno, por ahí nosotros, como ser acá, a nosotros al municipio lo afecta, por ejemplo. ¿Por qué lo afecta? Porque antes un inspector de tránsito, un operador de maquinaria pesada, un chofer de camión del municipio lo podía hacer acá, sacaba el turno como cualquier vecino, sacaba el turno y hacía su examen teórico práctico aquí en la ciudad de Esperanza. Ahora ya no va a poder hacer eso, ahora va a tener que ir hasta o sea, sacar turno, trabaje en la página web y bueno, lo va a tener que hacer en Santa Fe. Perdiendo el día de trabajo. Podemos así decirlo. Pensando en el usuario de automóviles, de motos, ese usuario no va a tener ninguna modificación en su actividad. No, ese usuario va a seguir funcionando exactamente de la misma manera, que son los usuarios de las licencias A y B, y todos aquellos usuarios que tienen el C, D y el E, bueno, esos son los usuarios que se les modifica la licencia de conducir. En cuanto a comodidad, uno tiende a pensar que cuanto más diversificado está, pasa lo mismo con las oficinas de ANSES o de distintos trámites, más comodidad para el vecino. Pero bueno, esto siempre genera una disputa por el tema de los recursos.
la falta de comodidad para los profesionales no puede hacer que remitan en su responsabilidad de hacerlo, que haya una deserción en ese sentido? Bueno, es una de las preguntas que nos hacemos, que por ahí las personas digan, bueno, no voy a viajar a Santa Fe, más vale no hago más el carnet, no lo renuevo más, y después tengamos que ver en la calle personas que están conduciendo sin su licencia de conducir. Esperemos que no sea así. Esperemos Hacer eso tiene consecuencias de todas sí, maneras. Sí, por supuesto, porque no se puede circular sin licencia de conducir. La licencia de conducir, el usuario la tiene que tener física sí o sí en el momento de que un inspector de tránsito o personal de la policía vial lo para y se la pide. Porque ese es uno de los motivos de retención del vehículo. Ese, o como la falta de tener un seguro o un casco en las motos, o tener el dominio colocado en el vehículo, la patente. O sea, esos son todos motivos de retención que por ahí se le puede retener justamente el vehículo al usuario. Esperemos que no suceda eso. Que bueno, que todos adopten y que tengan presente a partir de ahora de agendarse de alguna manera con 60, 80 días de antelación cuál va a ser la fecha de vencimiento de su licencia, para que con tiempo ya vayan haciendo el trámite para poder renovarla. ¿Cuántos cinemómetros hay en la ciudad en este momento funcionando? En este momento en la ciudad, déjame que saque un poco de cuentas, tenemos 3 cinemómetros, que son el de Ruta 70, funciona tanto para el que entra como para el que sale de Esperanza, el de Ruta 6 del lado norte, que está funcionando para el que entra a la ciudad, lo mismo que el de la 70 del lado oeste, que está funcionando para el que entra a la ciudad. Déjame decirte, en base a tu pregunta, que bueno, que hemos solicitado a la agencia justamente la aprobación de colocar los cinemómetros que estaban faltando, que es el de Ruta 6 en la zona de Teos, y junto a eso también se le pidió que tanto en Ruta 70 como en Ruta 6 también se empiece a medir la velocidad de los vehículos que salen de la ciudad. Que por ejemplo el de Ruta 6 al norte no está tomando actualmente la velocidad del que sale. Bueno, en los próximos días ya van a ver que vamos a tener la cartelería colocada, que eso es una inversión que se hizo desde el municipio, y justamente para también colocar los cinemómetros que están faltando junto al del lado oeste de la ciudad de Ruta 70 y ahí en la zona del boliche en la zona sur de la ciudad, que también ahí va a estar cubriendo los 4 carriles, tanto entrada como salida. ¿Qué recaudación otorgan estos cinemómetros? No, ahí me estás haciendo una pregunta que sinceramente no la sé, porque no es un número que yo estoy manejando. ¿Qué tengo cantidad que decir la de verdad. actas se labran, para ponerlo en otros términos? Tampoco porque es algo que llega al juzgado municipal de faltas, que bueno, no es algo que lo tenga contabilizado. Nunca me han hecho esa pregunta, te digo la pura verdad, no te quiero mentir. César, pensemos un poco en cómo se está conduciendo, en el reflejo de el trabajo que hacen los inspectores. ¿Cómo definirías el encuentro con el ciudadano cada vez que hay un cara a cara? ¿Qué ha pasado con el número de siniestros, si lo tienen medido? ¿Y cuál es el mapa hoy de las esquinas, no sé si de todas, de las zonas más complejas que están trabajando? Sí. Bueno, lamentablemente los hechos de estos últimos meses, en donde hemos tenido víctimas fatales, opaca un poco el número que tenemos. ¿Por qué? Porque el número que tenemos es que desde el primer trimestre del año pasado al primer trimestre de este año se han reducido los accidentes de tránsito, que son datos que sacamos de las planillas amarillas que les llaman, que genera la policía en cada accidente al que ellos concurren, en donde hay víctimas. ¿En qué porcentaje fue esa reducción? Esa reducción tenemos que estar hablando de un 20% aproximadamente.
y un 20, un 22 por ahí, ese fue el número. Y, perdóname, ¿me hiciste otra pregunta más? No, me gustaría acotar, hablaba del número de fallecidos. Sí. ¿Cuáles? No, yo dije que lamentablemente lo que ha pasado en este primer tiempo de este año opaca esta bajante de este número. Eso es lo que quise decir. Le preguntaba por el cara a cara de los vecinos con el inspector. Con el inspector. Bueno, eso lamentablemente son conductas que, o sea, normalmente son agresivas, por ahí podemos llegar a decir, de parte del usuario para con el policía de tránsito. Está aquella persona que acepta, que toma bien y entiende que está en infracción, y está aquella otra que intenta evadir y que por ahí sale en contramano o que se sube a una vereda, pero bueno, después más adelante en otro momento es detenido, o inclusive aquel que le tira la moto o el auto al inspector de tránsito para no bajar. Entiendo también que es una tarea en conjunto, es una tarea en que tenemos que trabajar mucho desde los dos lugares de trabajo, desde los dos estamentos, para poder reducir un poco ese nivel de molestia y entender que uno lo hace justamente porque, bueno, el inspector de tránsito y la municipalidad son el organismo de control para poder tener o poder garantizar que la circulación de los vehículos en la ciudad sean los vehículos que están en regla con sus papeles. Así que bueno, por eso seguimos trabajando, inclusive ahora con el plan educativo que se ha lanzado desde la Secretaría de Cultura este año junto con la Secretaría de Capital Humano. Lo que se ha hecho justamente poder llegar a los distintos directivos de las escuelas y mostrarles cuál es la idea que tenemos, porque queremos volver a las escuelas, como desde hace muchos años que no se hace, volver a las escuelas con un plan, volver a la escuela para poder involucrar a padres y alumnos, en donde en el ciclo del preescolar podamos estar dando una capacitación básica, llevando a los inspectores de tránsito, dando algo básico a los más pequeños. Después en la primaria la idea nuestra es poder trabajar con el uso de la bicicleta, con el uso del mantenerse en la derecha, de respetar las señales de tránsito, poder ir también a las escuelas junto con el taller de pintura que tenemos y poder invitar a los padres de esos chicos y pintar cordones, sendas peatonales, para hacer trabajo en conjunto, que son cosas que los chicos después a lo largo del tiempo no se olvidan, y que se acuerden y recuerden que en la esquina de su escuela pintar una senda peatonal, un cordón, y eso hace que también recuerden y tengan siempre presentes las señales de tránsito. En lo último, la evolución de los puntos rojos. Sí, eso también me preguntaste. Bueno, los puntos más difíciles que tenemos, así poder decir, que con mayor accidentes en la ciudad, es la calle Simón de Iriondo. La calle Simón de Iriondo es una de las calles en donde más accidentes estamos teniendo, en donde, bueno, el año pasado hubo 2 esquinas con 4 accidentes y que han sido contabilizados, como te decía, con víctimas. Que bueno, ese es uno de los puntos más difíciles. Después también tenemos calles como Aarón Castellano, Jansen, Lehmann, que bueno, que son todas calles que ahora nos vamos a abocar y nos vamos a poner a trabajar, que por eso te decía también que el año pasado estuvimos recolectando números y este año los estamos comparando con el año pasado. Entonces, poder ahora eso paralelamente con el informe que nos va brindando el estudio de movilidad que hemos hecho de CETRAN, de la UTN, poder, bueno, saber cuáles son las esquinas y los puntos neurálgicos más difíciles que tenemos, en donde lamentablemente ocurren accidentes, y saber cuáles son esas arterias en las que nos tenemos que poner a trabajar en los próximos meses. Para semaforizar, para poner lomos de burro, ¿para qué? ¿Para cambiar el sentido de las calles? Bueno, eso específicamente lo va a dar el estudio ahora cuando lo tengamos a fin de junio. Pero nosotros, mientras tanto, podemos trabajar en ir llevando prevención de parte del área de tránsito, del área de los inspectores.
y poder estar abocándonos y haciendo posta justamente en esas calles, en esas arterias, como para que haya una presencia activa y bueno, y se vea reflejado y el vecino reduzca su velocidad y bueno, por ahí también hacer controles de tránsito, ¿no? Gracias, secretario. Bueno, Muy gracias amable. a ustedes, muy amable.